¿Cuál fue la situación más aterradora que viviste? Iba a 70 millas por hora en la carretera cuando el auto que iba delante de mí atropelló la caja de una cómoda sin montar. Good explotó a unos 20 pies frente a mí, probablemente estaba demasiado cerca del auto de adelante. Hice maniobras evasivas, perdí el control de mi coche y di algunos trompos. Todo esto también ocurrió en un paso elevado. Cuando el auto dejó de girar, me senté de cara al tráfico entrante en el centro de la carretera y rápidamente me detuve a un lado. Logré evitar toda la madera, todos los autos a mi alrededor y los bordes del puente. El giro duró tanto que mi esposa lanzó 3 largos gritos, recuperando el aliento entre cada uno. Después de eso, me emocioné por la adrenalina y choqué los 5 con un tipo que se detuvo. Mi esposa estaba llorando histérica. ¿Tuviste la sensación de que todo transcurría a cámara lenta? El vehículo realizó algunos giros en la carretera y todo parecía moverse con una lentitud extraordinaria, dando una sensación muy irreal. Probablemente no sea la historia más interesante aquí, pero la tengo en mente ya que solo sucedió hace un par de días, así que también podría compartirla. Estoy de vacaciones en Borneo con mi padre y mi hermano, y como somos bastante aventureros, decidimos hacer algo de espeleología. Hicimos un par de fáciles y pensamos, a la mierda, no estaremos aquí otra vez, hagamos uno de los más difíciles. Todo va bien y a los pocos kilómetros llegamos a un vito donde se baja unos metros por un tramo empinado mediante una cuerda atada en la parte superior. Nuestro guía, que ciertamente no tenía el mejor inglés, olvidó mencionar que debes seguir por la izquierda, ya que las rocas del lado derecho están mojadas, embarradas y muy resbaladizas. Sin saber esto, puse un pie en el lado derecho y desaparecí, balanceándome hacia un lado, cayendo libremente aproximadamente 1 metro antes de que las cuerdas se tensaran, e incluso entonces la cuerda comenzó a deslizarse entre mis manos. No me detengo hasta que mis manos alcanzan un nudo en la cuerda, deteniendo mi caída y torciendo adecuadamente mis brazos. Uf, estoy bien, con solo un trozo de las rocas en la mano. Voy a poner los pies en el suelo pero no encuentro nada. Miro hacia abajo y no veo nada debajo de mí excepto este agujero de unos 2 metros de ancho, del cual no puedo ver el fondo. Grito rápidamente. El guía se da vuelta y dice algo como, «Oh. Ese es un agujero profundo. Manténgase alejado de eso». Gracias por eso. Diar casi se cae por un agujero profundo en lo profundo de una cueva. Las cosas eran profundas. La noción de caer en un agujero de ese tipo me resulta extremadamente escalofriante, incluso sentí un nudo en el estómago al leerlo. Es realmente aterrador. Me alegra saber que lograron salir de esa situación. Casi me atropella un coche. Estaba caminando y leyendo Reddit, entonces un auto se desvió hacia la acera, me esquivó por poco y chocó contra una cerca. Nadie resultó herido afortunadamente. Y esa es la historia de cómo Reddit casi me mata. Eso suena intenso. Una vez estaba en mi teléfono y casi me doy un golpe con un árbol. Estaba tan concentrado en lo que leía que no vi que venía. Al final, solo me llevé un raspón. Es curioso cómo a veces estamos tan absortos en lo que pensamos que olvidamos lo que nos rodea. Mejor cuidar un poco más al caminar, ¿no? Un compañero de trabajo que conducía una carretilla elevadora casi lo aplastó contra las estanterías de un almacén. Tirar basura o cartón durante las horas lentas del día es lo que se debe hacer cuando no hay pedidos que recoger. Tuvo que meterse entre su máquina y el estante mientras sostenía una cantidad considerable de basura. Solo alrededor de 1 pulgada más o menos a cada lado. De repente, y sin mirar, este tipo enciende su máquina y empieza a mover hacia mí. Si no hubiera dejado escapar ese primitivo aullido de terror, sería hombre muerto. Ese día estaba tranquilo en el trabajo. Estaba tirando basura y tuve que pasar entre una estantería y un montacargas. De repente, mi compañero empezó a moverse sin mirar. Escapé por poco al gritar. A veces uno no se da cuenta de los riesgos que hay en la rutina diaria. La adrenalina de esos momentos puede ser intensa, pero al final, solo fue una anécdota más para contar. Cuando tenía 13/14 años, mis amigos y yo solían escalar estas antiguas ruinas que tiene mi pueblo. Son de piedra y están justo al lado de un río. Una vez subí a un punto, más alto que antes y mi amigo me dijo que los acompañara en esta otra parte, que requería un pequeño salto. Así que salté este hueco y aterricé por el otro lado. Me tambaleé como loco y casi me caigo. Me habría arrojado hasta la muerte en un río muy poco profundo, definitivamente me habría roto el cuello. Fue ese momento cuando me di cuenta por primera vez de lo fácil que es morir, como un despertar al hecho de que en realidad soy mortal. No hace falta decir que nunca volví a subir tan alto. Era un día cualquiera con mis amigos cerca de unas ruinas viejas en el pueblo.
Recuerdo haber saltado a un lado y casi caer al río. Fue en ese instante que entendí lo frágil que es la vida. Tuve suerte de no caer, pero eso me hizo considerar los riesgos. Desde entonces, evité escalar tan alto. Esa experiencia me hizo más consciente de lo que puede pasar en un segundo. Mi antiguo trabajo me hacía viajar por la zona rural de Terranova en pleno invierno. Créame, usted no quiere que lo atrapen conduciendo su Honda Civic por el medio de la nada en medio de una tormenta de nieve masiva. Me acuerdo de un viaje que hice en invierno a una zona rural. Estaba con un amigo en su auto y nos atrapó una tormenta de nieve. La visibilidad era escasa y de repente estábamos rodeados de nada. Pasamos horas tratando de encontrar el camino de regreso. La pasamos mal, pero al final fue una experiencia que nos hizo más fuertes. Al menos ahora tenemos una buena historia que contar. Hace 2 años estuve en un grave accidente automovilístico. Una camioneta de tamaño industrial, piense en plomería, me golpeó justo en la puerta a aproximadamente 65 millas por hora. Golpeó mi auto por varios carriles y lo aplastó hasta el punto que el asiento en el que yo estaba terminó en el medio del auto. Los bomberos tardaron aproximadamente 1 hora, supongo, en abrir el coche. Cuando llegué al hospital, el médico dijo que, considerando todo, no debería haber estado vivo. Estoy bien ahora sin daños duraderos excepto algunas cicatrices de donde me arrancó el párpado o la ceja. ¿Llevabas puesto el cinturón de seguridad? Un familiar estuvo involucrado en un accidente similar y sostiene que si hubiera usado el cinturón, no estaría aquí. Sé que esto no se puede comparar con ninguna de estas otras historias, pero cuando obtuve mi licencia por primera vez, me quedé atrapado en una tormenta de nieve. Estaba en casa de un amigo y no estaba muy seguro de cómo llegar a casa o incluso salir del vecindario. Era nuevo en la conducción, así que no sabía cómo hacer funcionar el desempañador y solo podía ver unas 3 pulgadas desde la parte inferior del parabrisas. Todo lo demás estaba nublado. Conduje a casa por la interestatal a entre 10 y 15 millas por hora. Cuando subí por la rampa de entrada, recordé que no había rejas que me impidieran caer en una zanja. Me detuve durante unos 2 minutos en medio de la rampa, pero me di cuenta de que alguien podía chocarme por detrás, así que seguí adelante. Puede que no parezca tan aterrador, pero como conductor nuevo, no tenía idea de cómo esta intensa tormenta de nieve podría afectarme a mí y a mi forma de conducir. Me pregunto por qué no intentaste utilizar el desempañador. No hay tantas configuraciones diferentes. ¿Acaso nadie te enseñó alguna vez? Esas pequeñas imágenes indican la función de cada cosa. No busco ser grosero, pero me intriga por qué intentarías conducir con un parabrisas del cual no puedes ver. Siempre me he jactado ante mis amigos de lo fáciles que parecen esos muros para escalar. No los profesionales, sino los un poco más pequeños, como los que tienen en las escuelas. Se burlaron de mí, por supuesto, pero me mantuve firme. Así que un día estábamos en un gimnasio que tenía uno y me puse a escalar. Y fue realmente fácil, al menos para mí. Llegué a la cima bastante rápido, a unos 5 metros de altura. Pero luego me di cuenta, se supone que debes estar asegurado con cuerdas y cosas así hasta arriba. Y no tenía nada. Ni siquiera un pequeño gancho de seguridad. Me invadió el pánico y finalmente me di cuenta de que también tenía que subir-bajar. Y eso no es nada fácil, y estuve a punto de caer varias veces en la bajada, realmente muy asustado. Por suerte lo logré bajar entero, pero nunca volveré a subir por una de esas paredes. A veces, es fácil subestimar las cosas. Me pasó una vez en una barbacoa con amigos. Vi una escalera y pensé que podía subir al techo sin problemas. Subí rápido, pero luego me di cuenta de que no había forma fácil de bajar. Me entró el pánico. Pasé un buen rato tratando de bajar con cuidado. Al final lo logré, pero desde entonces, siempre pregunto antes de escalar algo. Entonces estaba en 7º grado. Normalmente me despierto a las 6:45, pero esta vez me desperté a las 6:40 por alguna razón y decidí simplemente levantarme y darme una ducha. Mi habitación fue construida fuera de la casa principal, en una pendiente. Si no puedes imaginarte esto, puedo tomar una foto cuando llegue a casa. El viejo autobús Volkswagen de mi papá estaba estacionado en lo alto de la pendiente, con una pieza de concreto sobresaliendo para evitar que rodara cuesta abajo. Bueno, mientras me estaba duchando, escuché un golpe muy fuerte. Salí corriendo de la ducha para ver qué era, aterrorizada de que le hubiera pasado algo a mi papá. Cuando salgo de mi baño, veo el auto de mi papá dentro de mi habitación, justo donde está mi cama del lado donde duermo. Mi papá logró saltar antes de que se estrellara. Esa cosa me habría destrozado la cabeza si no me hubiera levantado 5 minutos antes.
Mi papá y mi prima corrieron a mi habitación para comprobar si estaba bien. Mi papá y yo estábamos preocupados el uno por el otro. Mi papá ahora atornilló la pieza de concreto al suelo, ya que antes no lo estaba. Gracias a Dios me levanté más temprano. No sé qué pensar. Es una historia intensa. Imaginarme el momento en que el auto se estrella debe haber sido aterrador. La suerte de haberte despertado solo 5 minutos antes es impresionante. Me alegra que ambos estén bien. Esos momentos cambian la forma en que vemos las cosas, ¿no? A veces, pequeños cambios hacen la diferencia. Ahora la puerta de tu habitación tiene una historia que contar. No sé qué tan cerca estuve de la muerte, pero esto ciertamente me asustó muchísimo. Solía trabajar en un lugar que llenaba tanques de propano. Estaba llenando una casa rodante, lo que implica abrir una pequeña válvula escupedora que ventila propano durante todo el proceso de llenado. Debido a que la trampilla del tanque de propano se abrió hacia arriba en un ángulo de aproximadamente 35 grados, me agaché en una posición incómoda para monitorear el proceso. No vi a este tipo caminando hacia mí hasta que estuvo a solo unos metros de distancia. Miro hacia arriba en el mismo momento en que abrió su cipo. Cerré de golpe la manija de la válvula de la manguera mientras me ponía de pie. Corrí, golpeando el corte de emergencia al pasarlo, y no me detuve hasta que estuve a unos 100 metros de distancia. Cuando me di vuelta, el tipo ya no estaba. Lentamente regresé a la estación de servicio. Apagué la bomba y cerré la válvula escurridora del tanque que estaba llenando. Me quedé allí por un momento, apoyándome en la barrera de protección, y puse mi cabeza entre mis brazos. Cuando levanté la vista, vi al tipo, ahora con un cigarrillo encendido en la boca, dirigiéndose hacia mí. «Detente. No vengas aquí. Vuelve». Se detuvo y retrocedió un poco. Me dirigí hacia él. «¿Qué diablos crees que estás haciendo?» El tipo solo quería consultar el precio. Ni siquiera pensé en encender un cigarrillo junto a un tanque de propano de 1150 galones. No podía entender por qué estaba asustada y muy enojada. Editar, sentí que debía aclarar algo. Prácticamente no hay posibilidades de que uno de los tanques explote. El propano es más pesado que el aire y se acumula. El estacionamiento en el que estaba trabajando era bastante plano. El tanque que estaba llenando era enorme, así que estuve ventilando durante unos buenos 10 minutos cuando esto sucedió. Entonces, si bien había pocas posibilidades de que se produjera una explosión, existía un riesgo de incendio bastante decente. Ese tipo de situaciones te dejan pensando. Nunca sabes lo que alguien puede estar haciendo a tu alrededor. Parece que el tipo solo quería preguntar algo, pero no tuvo en cuenta el peligro. Me imagino la adrenalina que sentiste al ver esa chispa. Es increíble cómo a veces las personas no piensan en el contexto. Es bueno que solo quedara en un susto, pero debió ser tenso en ese momento. Llegué tarde a la fiesta, pero esta es mi historia. Me desperté en el aire al volante de un geómetro. Tengo un vago recuerdo de medio sueño de uno de los pequeños reflectores en forma de diamante envolviéndose sobre mi capó, y recuerdo haber pensado una combinación, eso es extraño. Y eso no es bueno. Entonces, de repente, me desperté justo antes de que mi auto golpeara el suelo y las bolsas de aire se dispararon y rodé hacia él. Área de césped en forma de triángulo entre la carretera por la que conducía en direcciones divididas. Continué en línea recta cuando la división se desvió y conduje el pequeño geo directamente hacia el comienzo de la barrera de concreto que bordeaba el camino allí. Afortunadamente, comenzó con una de esas piezas de ángulo bajo que había actuado como una rampa estilo Dukes of Hazzard y lanzó el auto al aire en lugar de que yo chocara directamente contra un objeto inamovible. Tal como estaban las cosas, arrancó la mitad del bloque del motor del auto y fue esencialmente una pérdida. Esto sucedió un domingo por la noche después de haber trabajado un turno de cierre de 10 horas el sábado por la noche, seguido de 5 horas de trabajo lleno de sueños y un turno de apertura que se interrumpió después de solo 6 horas para asistir al funeral y velorio de un amigo de la familia, en el que me encargaron mantener entretenidos a los niños más pequeños. Déjame decirte que los trampolines son un entretenimiento muy agotador. Luego tuve que irme y me ofrecí a llevar a casa a un huésped, que casualmente vivía en el otro extremo de la ciudad, aunque solo tuve que viajar menos de un cuarto de esa distancia para llegar a casa. Tener a alguien con quien conversar me mantuvo despierto en el camino hacia el otro extremo de la ciudad, pero ninguna cantidad de ventanas abiertas y parlantes geómetro a todo volumen pudieron mantenerme despierto. En el camino a casa. TLDR, nunca conduzcas cansado. Eso suena bastante intenso. La verdad es que la falta de sueño puede hacerte perder la concentración y ese tipo de situaciones pueden acabar muy mal. A veces, por querer ayudar o simplemente por no querer quedar mal, podemos arriesgarnos demasiado. Es un recordatorio claro de que hay que priorizar nuestra seguridad y bienestar. Al final del día, vale más llegar tarde que no llegar.
Una noche estaba conduciendo de regreso de la universidad de mi amiga en la oscuridad total y bajo una fuerte lluvia. Ya estaba 10 por debajo del límite de velocidad cuando amainó la lluvia y pensé que ya era suficiente. Estaba entrando en una curva a la izquierda y los neumáticos traseros simplemente se salieron y me pusieron justo en la barandilla a 60 millas por hora. Simplemente cerré los ojos y esperé a que terminara. Afortunadamente no me lastimé, pero eso fue lo más aterrador que jamás haya sucedido. Es una experiencia intensa. Conducir bajo la lluvia así, el miedo debe haber sido real. A veces, sentimos que tenemos todo bajo control y luego una pequeña cosa cambia todo. Lo bueno es que no te pasó nada grave. Es una lección para ser más cuidadoso en condiciones difíciles. Explorando una fábrica abandonada el mes pasado. La única forma de acceder era cruzar la azotea. Estaba a mitad de camino cuando noté que el techo era esencialmente madera contrachapada podrida cubierta por un poco de grava. Solo había 2 pulgadas de madera entre mí y una caída de 50 pies. Me volví. Porque no quería morir. No sé si eso fue una gran aventura o una mala decisión. A veces, arriesgarse suena emocionante, pero la realidad puede ser muy diferente. La altura y el riesgo de caer no son para todos. A veces, es mejor dar un paso atrás y evitar problemas. Hay muchas otras formas de explorar sin poner en peligro tu vida. Así que, bien hecho al regresar. Mejor seguro que arrepentido. Snowboard en los bolos traseros en Bay. Estaba en una pasarela junto a una caída de 30 pies hacia un valle. Cogí un mal borde y comencé a caer sobre la pasarela. En cuestión de segundos estaba cayendo por el borde hacia el valle. No había árboles y solo rocas al fondo del precipicio. Acepté que así sería como moriría en ese momento. Tan rápido como había caído por el borde del acantilado. De alguna manera me detuve a unos 10 pies del acantilado en un enorme banco de polvo. Todavía no sé cómo logré parar. Solo asumo que la nieve era lo suficientemente profunda como para que cuando la golpeé lograra absorber mi velocidad. Unas 10 personas detrás de mí se detuvieron porque pensaron que acababan de verme caer hacia mi muerte. También quiero dejar claro que me considero un snowboarder decente. Corrí en slalom y competí en eventos de estilo libre en la universidad. Las capturas de mierda atrapan a todos. Eso suena aterrador. Caer por un acantilado y pensar que todo ha terminado debe haber sido una sensación intensa. La suerte de parar en un banco de nieve es increíble. Es cierto que aunque tengas experiencia, los errores pueden pasarle a cualquiera. Me imagino la reacción de la gente detrás, no deben haberlo podido creer. Al final, una anécdota loca para contar. No lo recuerdo muy bien porque tenía 4 años, pero mis padres, mi hermano y yo conducíamos a Strasburg, Pensilvania, para ir al Museo del Ferrocarril de Pensilvania, porque me gustaban mucho los trenes con la locomotora Thomas de Tank, y para hacer otras cosas. De cualquier manera, nos topamos con una tormenta en Pensilvania en el camino. Estaba todo tormentoso y llovía tan fuerte que mi papá tuvo que detenerse. Descubrimos que un tornado había tocado tierra muy cerca de donde estábamos y mató a 2 personas. Eso suena bastante intenso para un viaje familiar. No tengo muchos recuerdos de esa edad, pero sí me parece impactante lo que sucedió. Es curioso cómo esos momentos difíciles se quedan grabados en la memoria, incluso si éramos tan pequeños. Me imagino que fue algo que les dejó a todos con una historia para contar. Espero que hayan podido disfrutar del museo después de esa experiencia. Una vez me dirigía hacia un cine con mi amigo. Estábamos corriendo por la intersección cuando una mujer saltó delante de mí, de la multitud que cruzaba al otro lado de la calle. Fue bastante repentino e inesperado. Caí al suelo después de intentar evitarla. Mi cuerpo se había torcido hacia la derecha mientras caía y tuve mucha suerte de haber levantado un poco la cabeza del suelo después de aterrizar. Mientras miraba hacia adelante desde mi posición en el suelo, pude ver las ruedas del tranvía pasar directamente frente a mi cara. Me levanté y estaba bastante conmocionado. Mi amigo me preguntó si estaba herido y notó que en lugar de estar asustado estaba bastante furioso. En ese momento la mujer se había alejado y la gente me miraba como si fuera un loco tirado en medio de la calle. Caminamos hacia el cine, mi corazón latía con fuerza, y puedo decir fácilmente que no podía concentrarme en la película y en cambio estaba contemplando lo cerca que había estado de morir ese día. Espera. Entonces te asustó una persona que venía del lado opuesto y te tumbaste en la carretera, donde casi te atropella un coche, a pesar de que había otras personas cruzando la calle. Lamento no poder captar bien lo que dices. Conduciendo por una carretera con poco tráfico cuando me di cuenta de que iba en la dirección equivocada y necesitaba dar la vuelta.
Vi un lugar para parar y dar la vuelta, pero había otro coche allí y no había espacio para que yo también girara por la carretera. Entonces, seguí avanzando por la carretera hasta que encontré un estacionamiento para dar la vuelta. Una vez que di media vuelta y me dirigí hacia la carretera, me di cuenta de que definitivamente había tomado la decisión correcta. El coche que se encontraba en la primera curva creyó que tenía sitio y se encontró delante de un camión cisterna. Su pequeño sedán literalmente quedó debajo del tanque del camión. Afortunadamente, no golpearon ninguna parte del tanque ni cortaron ninguna línea y todos los involucrados salieron con heridas leves. Con suerte, incluso si hubiera sido yo quien hubiera girado, habría evitado el accidente, pero aún así fue aterrador lo rápido que sucedió. A veces, es mejor tomar un desvío. Un amigo me contó que, mientras conducía, también se perdió. Quiso girar en un sitio, pero había un coche y decidió seguir. Más adelante, encontró un lugar seguro para dar la vuelta. Al regresar, vio que el coche que había intentado girar se había metido en un accidente con un camión. Lo bueno es que todos salieron con lesiones menores. A veces, un pequeño retraso puede salvarte. Probablemente tenía unos 15 años cuando esto sucedió. Vivíamos en un pueblo muy pequeño en medio de los campos de maíz y frijoles del Medio Oeste. Solo vivían en la ciudad unas 800 personas, pero la principal fuente de empleo era una planta química que estaba aproximadamente a 1 milla detrás de nuestra casa. Estábamos separados por solo unos pocos campos. Probablemente eran como las 10 de la noche y me acababa de quedar dormido con algo de música de fondo cuando escuché un pop que sonó como si alguien desconectara el reproductor de CD. En mi estado mental aturdido, estaba bastante confundido, pero rápidamente me desperté completamente cuando un par de segundos después hubo un gran estallido que sonó como una enorme pelota de baloncesto lanzada contra el costado de la casa y algunos cristales rotos después de eso. Salí corriendo y en todo el horizonte había una enorme nube de humo negro. Hubo una explosión en la planta química. Pensé legítimamente que estaba a punto de morir porque mi vecino de al lado que trabajaba allí me había dicho, una vez que si las cúpulas de almacenamiento de productos químicos alguna vez explotaban, básicamente mataría a toda la ciudad. Todos nos subimos al auto y comenzamos a conducir. Terminé pasando la noche en un estacionamiento de Walmart. Obviamente no morí, pero nunca había estado tan asustado en mi vida. Creo que murieron 7 u 8 personas en la planta, lo cual es bastante significativo en una ciudad tan pequeña. Estaba en mi cama, a 1 kilómetro del depósito de petróleo de Buncefield, en Hemel Hempstead, Reino Unido, cuando ocurrió la explosión que destruyó parte de la ciudad. No hay nada más inquietante que una onda de choque cuando uno está durmiendo. La experiencia fue increíblemente impactante y dejó una huella imborrable en la memoria de quienes estaban cerca. La incertidumbre y el caos que siguieron son difíciles de describir. No tan loco como un par de estos, pero da igual. Tuve gripe en la escuela secundaria, lo cual era algo bastante común para mí. Excepto que esta vez mi fiebre llegó a 104 y en realidad estaba teniendo alucinaciones de que había bocas en mi pared tratando de comerme. El segundo, tal vez no mortal pero sí aterrador. Estaba haciendo banco alrededor de 225 repeticiones y cuando fui a hacer el rack, mi observador barra diagonal compañero de equipo no estaba concentrado y básicamente falló el rack y lo dejó caer sobre mi cuello. Afortunadamente no me jodieron el cuello ni nada por el estilo, pero puedes estar seguro de que le quité los frenos en la práctica del día siguiente. No es tan loco como lo que otros han vivido, pero me pasó algo parecido. En la secundaria, tuve gripe y una fiebre de 104. Aluciné que había bocas en la pared tratando de comerme. Luego, en el gimnasio, estaba haciendo press de banca con 225. Mi compañero no se fijó y dejó caer la barra en mi cuello. Menos mal que no me pasó nada grave, pero al día siguiente le di una buena paliza en la práctica. Cuando era pequeña, 2 a 3 años, mientras mi padre caminaba por un parque nos asaltaba. Estaba apuntando con una pistola a mi padre. Mi padre no tenía nada excepto su anillo de bodas, así que eso es lo que le dio. Me dijo esto cuando le pregunté por qué no tenía un anillo de bodas cuando yo tenía 8 años o algo así. Eso suena bastante impactante. No es fácil de manejar algo así, especialmente de niño. Imaginar a tu padre en una situación así es difícil. Es curioso cómo las experiencias de la infancia pueden moldear nuestra percepción del mundo. Al final del día, lo importante es que tu padre estaba a salvo. Las huellas de esas vivencias pueden quedar, aunque muchas veces no las recordamos del todo. Me desperté en medio de la noche y había alguien sentado en mi silla a unos 2 metros barra diagonal 6 pies de distancia de mí. A todos nos gustaría pensar que somos valientes, pero me desperté, lo vi y traté de sonar duro y decir, ¿quién eres? Pero el problema fue que no estaba del todo despierto y solté un "oh" como un pirata.
Supe de inmediato que la había jodido, así que traté de poner algo de distancia entre él y yo, lo que implicó rodar hacia el otro lado de la cama doble, contra la pared e intentarlo de nuevo, pero volvió a sonar "oh-oh-ar" como un pirata. Mi adrenalina seguía subiendo y este tipo seguía sentado allí, sin moverse ni decir nada. Al mirar atrás, sé que habían pasado unos 2 segundos en total, pero fue bastante aterrador, hasta que me desperté lo suficiente como para darme cuenta de que estaba tratando de gritarle a la toalla que había extendido sobre la silla al lado de mi cama. Esto me recuerda a una vez que me desperté en la noche y vi algo extraño en la esquina de mi habitación. Intenté ser valiente y preguntar qué era, pero solo solté un murmullo incomprensible. Después de unos segundos, me di cuenta de que era mi chaqueta colgada. A veces, la mente juega trucos en la oscuridad. Fue un momento tonto y algo vergonzoso, pero, al final, solo era ropa. Buceando en la superficie a unos 60 pies de agua cuando un tiburón tigre adulto surgió de las profundidades y comenzó a rodearme. Continuó siguiéndome mientras nadé los 200 metros hasta el barco. Ese fue el nado más largo de mi vida. Me doy cuenta de que el riesgo de ataques de tiburones es significativamente menor que el público en general, pero en el fondo de mi mente ya estaba pensando, oh, mierda, esto es todo, ojalá aparezcan algunos delfines y me salven la vida. Esa vez que estuve haciendo snorkel, vi un tiburón tigre que empezó a rodearme. Nadé lo más rápido posible hacia el bote, que parecía estar a una eternidad. Tenía claro que los ataques son raros, pero en ese momento solo pensaba en que quería llegar sano y salvo. Sin embargo, tenía la esperanza de que unos delfines aparecieran y me ayudaran. Al final, solo llegué al bote cansado. Tarde para publicar cualquier cosa. En realidad, no fue una amenaza para mi vida cuando lo hice, pero en retrospectiva, fue la situación más estúpida y potencialmente mortal en la que me he encontrado. Han pasado al menos 5 años desde entonces, pero pensar en ello inmediatamente me envía al modo de vergüenza. En pocas palabras. Mi amigo de la secundaria y yo éramos compañeros de cuarto y trabajábamos después de la universidad. Fuimos a la 10ª reunión de secundaria en una motocicleta. Me emborraché, abandoné la fiesta alrededor de las 11 de la noche, conduje unas 30 millas que incluían atravesar la ciudad, sin ningún conocimiento de ello al día siguiente. A veces, tomamos decisiones de las que después nos arrepentimos. Recuerdo cuando un amigo y yo fuimos a una reunión del colegio. Estábamos tan ebrios que decidimos montar en moto de regreso. No conocía la ciudad y la verdad es que fue una locura. No pasó nada grave, pero ahora lo pienso y me doy cuenta de lo irresponsable que fui. Al final, siempre queda esa sensación incómoda de lo que pudo haber pasado. Vivo en lo que se considera un vecindario inseguro, aunque nunca he oído hablar ni he sido testigo de violencia. Aquí nadie entrega después del anochecer. ¿Por qué tu trabajo te envió a un vecindario donde se cometieron asesinatos apenas unos días antes? Es curioso, yo también he estado en lugares que parecen peligrosos, pero al final no pasa nada. Recuerdo que un amigo me contó que se mudó a un barrio similar. Al principio estaba nervioso, pero luego se dio cuenta de que la mayoría de la gente solo quiere vivir en paz. A veces, la percepción es más fuerte que la realidad. Buen pensamiento, hombre. Cuando me despierta un ruido en mitad de la noche, normalmente digo, dormir es más importante que descubrir qué es ese ruido. Bien por ti por pensar lo suficientemente rápido como para encargarte de la situación. ¿Aún vives en esa casa? La verdad, no me suelo preocupar tanto por los ruidos nocturnos. Prefiero seguir durmiendo. Pero sí, una vez tuve que actuar rápido por un ruido raro. Me levanté, miré y resultó ser solo el gato. A veces, a uno le da por pensar lo peor. En cuanto a la casa, ya no vivo allí. Con el tiempo, uno busca espacios más tranquilos. El año pasado, mi vecino notó que el departamento de abajo estaba en llamas. Nos sacó a todos, yo estaba embarazada de 5 meses en ese momento, y entró en el apartamento en llamas para apagar el fuego antes de que aparecieran los bomberos. Estaba tan lleno de adrenalina cuando todo estuvo dicho y hecho que solo tenía una gran sonrisa en su rostro y seguía saltando y preguntando si podía hacer algo más. Eso es una historia interesante. Es impresionante cómo la gente reacciona en situaciones de emergencia. La valentía de tu vecino es digna de mención, especialmente considerando que estaba embarazada. A veces, esos momentos sacan lo mejor de las personas y muestran que hay quienes están dispuestos a ayudar sin pensarlo 2 veces. Su energía después del incidente también es algo curioso, como si hubiera liberado toda esa adrenalina acumulada. No es tan malo,
pero tomé prestada la camioneta de mi mamá para ir a una entrevista de trabajo en el verano. El aire acondicionado no funcionaba. Llevaba traje y corbata y conducía por la enero del 95 en Maryland a una temperatura de 105 grados con las ventanas abiertas. Estaba tratando de ajustarme la corbata para aflojarla un poco más, así que me distraí por medio segundo. Miré hacia atrás justo a tiempo para ver un enorme panel de madera plano salir volando de un camión de plataforma frente a mí. Tuve cero tiempo para reaccionar y cuando lo golpeé la cara ancha del tablero. Resulta que era un tablero de partículas y explotó convirtiéndose en aserrín y no causó daños. Todavía me asustaba muchísimo en ese momento. Creo que nunca les conté esa historia a mis padres. Me salí de la carretera en algún momento y revisé si había daños y no vi ninguno, así que nunca les dije. No sé si alguna vez se lo conté a alguien. Tomé la furgoneta de mi mamá para una entrevista, con un calor insoportable y sin aire acondicionado. Intentando ajustar mi corbata, vi como una tabla enorme salía volando de un camión. Sin tiempo para reaccionar, la golpeé y se deshizo en polvo. No pasó nada, pero el susto fue real. Al final, nunca se lo dije a mis padres. Siempre tenga cuidado cuando se trata de cuevas. Un poco más extremo que lo que hiciste tú, pero Florida siempre pierde un par de idiotas cada pocos años porque intentan bucear en los sistemas de cuevas submarinas de allí. Hace un par de años, un padre y su hijo murieron a más de 100 pies bajo el agua en un agujero oscuro porque pensaban que podrían soportarlo. Siempre hay que tener cuidado con las cuevas. Recuerdo que un amigo quería explorar una cueva cerca de la playa. Le dije que no era buena idea, pero él insistió. Al final, se perdió y tuvo que ser rescatado. Aprendió la lección, no se juega con la naturaleza. Hay lugares que parecen inofensivos, pero pueden ser muy peligrosos si no se tiene cuidado. Es mejor quedarse en lo seguro. Por muy aterrador que haya sido, suena divertido, quiero decir, es la razón perfecta para acelerar, pero afortunadamente no empezó a disparar. Parece que nunca planeó usarlo, solo estaba tratando de ser un tipo duro. La parte de la velocidad fue emocionante, sobre todo para quien disfruta de la rapidez, especialmente cuando la adrenalina comenzó a fluir al notar que se colocaba detrás en dirección norte. Además, es un alivio saber que solo intentaba aparentar ser un valiente. Aguanta, solo recuerda que si la gente te hace ese tipo de cosas, son unos pedazos de mierda y no merecen estar en tu vida. Solo agradece que esa persona tóxica no esté ahí para infectar tu vida. Si alguna vez necesitas una persona con quien hablar, siempre puedes enviarme un mensaje o puedo darte mi número de teléfono en un mensaje privado. Nunca quiero oírte lastimarte. Parece que has pasado por algo complicado. A veces, es difícil lidiar con personas tóxicas. Es bueno saber que tienes a alguien en quien puedes contar. Siempre vale la pena cuidar de tu bienestar y rodearte de personas que te apoyen. Si necesitas hablar, no dudes en buscar a esos amigos. La comunicación es clave en momentos difíciles. No suena nada superficial, para mí esto realmente suena como lo más aterrador que he leído hasta ahora. Una cosa es estar en una situación aterradora en la que básicamente otra persona ha tomado el control y tu vida está en sus manos. Pero cuando tu vida está en tus propias manos y sientes que el control se te escapa. Eso suena aterrador. No puedo evitar pensar en una vez que un amigo se perdió en una montaña. Estaba solo y no podía encontrar el camino de regreso. Sabía que su vida dependía de sus decisiones. La sensación de estar atrapado y sin control sobre lo que podría pasar, eso es realmente aterrador. Al final, logró encontrar su camino, pero el miedo lo dejó pensando en lo frágil que es nuestra seguridad. Tuve la misma experiencia que tú, siendo arrastrado por una corriente. Lo único es que tenía unos 9 años cuando pasó. Estaba a unos 100 pies del nadador más cercano cuando comencé a gritar pidiendo ayuda y a agitarme y tratar de nadar contra él. Lo que siempre quedó grabado en mi mente es este tipo. Lo veo correr desde la arena hacia el agua y nadar extremadamente rápido hacia mí. Se paró en un banco de arena, que estaba bastante lejos de mí, y comenzó a decirme que nadara de cierta manera hasta que llegué al banco de arena, lo cual apenas logré porque estaba muy cansado de luchar contra la corriente. Ya no me meto mucho en el agua. TLDR, casi fue arrastrado por el mar. Un italiano me salvó. Eso suena intenso. Yo también tuve una experiencia similar, cuando era niño. Estaba en el mar y la corriente me arrastró. Recuerdo que grité, pero estaba lejos de la orilla. Un tipo apareció de la nada y me guió hasta un lugar seguro. Estaba agotado, pero al final todo salió bien. Desde entonces, también soy más prudente con el agua.
A veces, esas vivencias nos cambian un poco. Como alguien que creció en un estado donde no nadabas ni nadabas en el océano, ¿qué tan peligroso es eso? Porque, quiero decir, si no te están hundiendo, ¿no podrías simplemente relajarte y esperar a que alguien venga a buscarte? ¿O era como si te arrastraran kilómetros hacia el mar antes de que alguien pudiera atraparte? ¿O el océano estaba muy agitado o algo así? No es necesario ser un experto para darse cuenta de que las corrientes pueden alejarte mucho de la costa. La dificultad radica en controlar el impulso de regresar nadando. Esto provoca un pánico que lleva a la fatiga, haciendo imposible avanzar. Muchas veces, esto resulta en tragedias. La solución es nadar en paralelo a la orilla hasta salir de la corriente peligrosa. En lugares turísticos, hay incidentes fatales cada año debido a estas condiciones. Vaya, la forma en que pasaste por un lugar con tantos recuerdos y esa mierda, no lo sé. ¿Puedes explicar las últimas frases? Son tan vagas y misteriosas que deberías escribir libros, tienes un don natural para ello, amigo. Agradezco el elogio. A veces resulta sencillo narrar experiencias vividas. Compartí esta entrada de Reddit con una persona cercana. Al recordar el final, mostró emoción y me abrazó con ternura. Durante ese periodo de 3 años, experimenté un considerable crecimiento personal. Me explotó una caldera de vapor. Aunque la orilla del agua. Tuve el tiempo justo para sumergirme detrás de una torre de enfriamiento cuando la válvula TIP comenzó a salirse. Me golpeé la cabeza y la mano bastante bien, pero conseguí conservar toda la piel. Cosas aterradoras. Supongo que eres ingeniero energético. El padre de una persona se dedica a trabajar con calderas de vapor industriales. Durante las presentaciones de formación que realiza para los aprendices, comparte imágenes impactantes que ilustran explosiones de calderas, las cuales han arrasado fábricas enteras. Estas demostraciones tienen como objetivo advertir sobre los peligros asociados a este tipo de maquinaria y subrayar la importancia de seguir los protocolos de seguridad en el trabajo. Mi pregunta es ¿por qué no intentaste usar el descongelador? No hay tantas configuraciones diferentes. ¿Nadie te enseñó nunca? Esas pequeñas imágenes te muestran lo que hace todo. En serio, no estoy tratando de ser un idiota, pero solo tengo curiosidad por saber por qué intentarías conducir con un parabrisas por el que no puedes ver. Al comenzar a conducir, el vehículo era antiguo y había muchas cosas que resultaban confusas. Pasó un tiempo considerable antes de conocer la función del desempañador y cómo activarlo. No se trataba tanto de aprender a utilizarlo, sino más bien de identificar de qué se trataba y dónde se encontraba. La experiencia inicial en la carretera fue un verdadero desafío de descubrimiento y adaptación. Mi mamá tuvo una experiencia ligeramente similar cuando era niña. En Cedar Point en Sandusky, Ohio, ella se estaba subiendo a una montaña rusa con su hermana, tenían alrededor de 6 y 10 años, esto fue en los años 70. Mi abuelo estaba con ellos, pero por razones que desconozco decidió no acompañarlos en el viaje. Justo después de que comenzó el viaje, su arnés volvió a levantarse. Gritaron llamando al asistente, pero él no pudo oírlos. Justo cuando empezaban a ganar velocidad, el hombre sentado frente a ellos se dio la vuelta y gritó, «¡Manos arriba!», y golpeó con el puño el arnés, bloqueándolo en su lugar y casi rompiéndose el meñique. Me alegra que todo haya salido bien. Nunca tuve un gran temor hacia las atracciones, pero después de esa experiencia, siempre me surgen dudas al enfrentar un paseo que podría ser arriesgado para la vida. ¿Espera? Entonces, ¿te asustó una mujer que caminaba en dirección contraria y te tumbaste en la carretera, donde un coche casi te atropella, a pesar de que otras personas estaban cruzando la calle? Lo siento mucho, no entiendo esto. Entiendo que suena raro. Una vez un amigo me contó que estaba distraído mirando su celular. De repente, vio a alguien que se le acercaba y, en un momento de pánico, se echó al suelo. La gente a su alrededor solo lo miraba raro. Al final, se levantó un poco avergonzado, pero se rió de la situación. Esos momentos incómodos pasan a veces. Sabes que hay que seguir hablando con alguien que sufre una conmoción cerebral para evitar que se quede dormido y, por tanto, corra el riesgo de entrar en coma. Supongo que va en la misma línea. Editar, chicos. Sé que las personas con conmociones cerebrales pueden dormir jajaja. Quiero decir, en los momentos inmediatamente posteriores a su lesión, es bueno mantenerlos despiertos. Como pequeño descargo de responsabilidad, esto es solo lo que escuché de boca en boca, no soy médico, todavía,
Y no confíe en mi palabra. Emoticono cara sonriente. No tengo ni idea. Busca en Google si quieres información más precisa. Emoticono cara sonriente. Según entiendo, se busca mantener a una persona con una conmoción cerebral despierta para observar sus reacciones y así evaluar si presenta una lesión cerebral traumática. Esta medida no está relacionada con el riesgo de caer en un coma. Por lo que recuerdo, tenía unos 12 años en ese momento y realmente no presté mucha atención. Entrar en coma es como quedarse dormido. Solo por un periodo prolongado de tiempo. Entonces ella me despertó y me impidió entrar. Es curioso cómo a veces los momentos más difíciles se pueden recordar de forma tan vaga. A los 12, no comprendía del todo. Supongo que fue un alivio que alguien estuviera ahí para evitar que cayera más profundo. Esos pequeños actos de cuidado pueden marcar una gran diferencia, aunque de niño no entiendas completamente el impacto. Solo recuerdo la sensación de paz por su presencia. Sí, suave. Sentí que me concentré mucho al instante. Estaba tratando de esquivar la madera, pero me desvié y corrigí demasiado. Luego, mientras giraba, intentaba recuperar el control. Lo que hizo que pareciera lento fue el hecho de que mi esposa tenía 3 gritos distintivos con respiraciones gigantescas en el medio. Mi esposa estaba realmente conmocionada. Tenía su vida pasando ante sus ojos. Creo que la única razón por la que no tuve la misma sensación fue porque estaba conduciendo y tratando de evitar chocar. Eso suena intenso. Una vez, mientras manejaba, casi choco y mi amigo estaba en el auto. De repente, el tiempo se sintió más lento y él empezó a gritar. Mirar su reacción me hizo sentir más concentrado en el volante. Al final, solo fue un susto, pero él todavía recuerda ese momento como si fuera ayer. A veces, esas experiencias no se olvidan tan fácilmente. Eso me recuerda la vez que el perro de mi amiga se escapó debajo de su cerca y entró en el jardín del vecino B, al lado, donde 2 niñas estaban jugando con un conejito. El perro corrió entre ellos, cogió al conejito y básicamente se lo comió delante de ellos. Eso me recuerda a una vez en que el perro de mi amiga se escapó por debajo de la cerca y se metió en el jardín del vecino, donde 2 niñas estaban jugando con un conejo. El perro corrió entre ellas, agarró el conejo y básicamente se lo comió frente a ellas. Fue un momento incómodo, nadie se lo esperaba. Las niñas se quedaron en shock y mi amiga solo pudo disculparse. Lo mismo. Se escapó al bosque sin mi abuela y estaba siendo atacado por un puma. Cuando me volví para llamar a la abuela, vi el gato más grande que había visto en mi vida. Empecé a llorar y a decir no me comas. Se alejó de mí. Así que básicamente estaba a 1 metro de ser mutilado. Creo que mi llanto le hizo perder el apetito. Eso suena realmente aterrador. A veces, estar en el lugar equivocado puede llevar a situaciones que nunca imaginarías. Es raro pensar que un llanto puede hacer que un animal salvaje pierda el interés. A veces la naturaleza puede ser increíblemente intensa y parece que tuviste una experiencia muy cercana. Al final, eres afortunado de haber salido de eso sin problemas. Solo hay que tener cuidado en el futuro. Oh hombre, no tenía idea de que fuera tan malo. Mi mejor amigo vive en el medio de la nada y una vez me contó una historia sobre cómo su hermano mayor iba en bicicleta a casa desde la casa de un vecino por la noche y podía escuchar a uno aullarle y luego correr junto a él desde el bosque al lado del camino durante unos 5 minutos. Mierda aterradora. Eso suena intenso. La verdad es que a veces la gente no se da cuenta de lo que puede pasar en lugares remotos. Recuerdo una vez que estaba en un lugar parecido, y oí ruidos extraños en la oscuridad. Me quedé helado y solo quería llegar a casa. Es curioso cómo las cosas se intensifican cuando no hay nadie alrededor. La noche puede ser realmente inquietante a veces. Perdón por no entrar en demasiados detalles, sabía que ya iba a ser un muro de texto. De todos modos, todo estaba en perfecto estado de funcionamiento, no es que pudiéramos volver a usarlo. La cinta era perfecta, la dinámica estaba bien, incluso los bines. Todos estamos bien entrenados y confiamos en el equipo, especialmente nuestro asegurador. Incluso le tuvieron que cortar el arnés. El ancla que utilizamos fue un gran volardo de hormigón que colocaron allí para los escaladores, de modo que la cinta desafió la gravedad o alguien la sacó del volardo. Espero que tenga más sentido. Suena a una experiencia intensa. A veces, las cosas no salen como se planean, incluso con el mejor equipo y preparación.
Recuerdo una vez cuando un amigo y yo íbamos a escalar y aunque todo parecía en orden, algo falló en el último momento. A veces el equipo puede ser impredecible. Es un recordatorio de que la seguridad siempre debe ser la prioridad, sin importar cuán preparado te sientas. La parte de acelerar fue divertida, especialmente para alguien a quien le gusta ir rápido, particularmente cuando la adrenalina se activó después de que pudo ponerse detrás de mí en dirección norte. Y sí, estoy muy agradecido de que simplemente intentara ser un tipo duro. A veces, cuando estamos en la carretera, hay momentos en que uno simplemente siente esa adrenalina. Recuerdo una vez cuando un amigo decidió hacer una carrera improvisada. Fue emocionante ver cómo aceleraba, sintiendo la velocidad. Al final, nos reímos de la locura, sabiendo que no vale la pena arriesgarse demasiado. Pero esas pequeñas experiencias nos hacen sentir vivos, aunque sea por un rato. Con mi suerte, me detendrían inmediatamente después de perder al tipo. Señor, ¿sabe qué tan rápido iba? He estado tratando de que me detuvieran durante 5 minutos. ¿Dónde diablos estabas? No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. A veces, estaba tan desesperado por una salida que no pensaba en lo que hacía. Una vez, con un amigo, intentamos evadir a la policía. Cuando finalmente nos detuvieron, solo quise reírme. El oficial no podía entender por qué estábamos tan relajados. Al final, no pasó nada grave, pero la adrenalina fue algo que no se olvida fácilmente. No soy un experto, pero sé que puede alejarte mucho de la costa. Lo difícil es superar la necesidad de nadar de regreso a la orilla. Es exactamente como nadar contra la corriente en un río. Excepto que es un instinto intentar nadar hasta la orilla y cuando el instinto entra en modo luchar o huir, entras en pánico rápidamente y te agotas al intentar nadar pero no vas a ninguna parte. Ahí es cuando la gente se ahoga. La clave es nadar paralelo a la orilla hasta salir de la corriente de resaca. En un lugar como Hawái, que está lleno de turistas de estados elevados, yo incluido, hay personas que mueren a causa de las corrientes de aire cada año. Es cierto, he visto eso pasar. Recuerdo una vez en la playa, un amigo intentó nadar contra la corriente. Se veía desesperado, pero al mismo tiempo, había gente que sabía lo que hacía. Le gritaron que nadara de lado. Al final lo hizo y salió. A veces, es fácil olvidar que la naturaleza no se detiene por nuestra ansiedad. Siempre hay que estar atento y escuchar a los que saben. Gracias por el complemento. A veces es fácil escribir sobre cosas que realmente te han sucedido. Dejé que mi esposa leyera esta entrada de Reddit. Ella recordó la última parte y con los ojos llorosos besó mi cabeza y me dio un abrazo. Crecí mucho en esos 3 años. A veces, compartir experiencias personales ayuda a sanar. Recuerdo un momento similar con un amigo. Le conté sobre mis luchas y él se quedó en silencio, escuchando. Al final, solo asintió y dijo que había pasado por algo parecido. Ambos aprendimos a apoyarnos más. Esas conexiones genuinas son valiosas, y a veces, un simple gesto como un abrazo puede marcar la diferencia. Cuando comencé a conducir, tenía un auto más viejo y era muy tonto, por lo que me tomó mucho tiempo descubrir qué era el desempañador y cómo encenderlo. Es menos un cómo uso esto y más un qué barra diagonal dónde está esto. Cuando empecé a manejar, mi primer auto era viejo y era un poco torpe. Tardé un buen tiempo en entender cómo funcionaba el descongelador. No era tanto cómo se usa, sino más bien dónde está. Pasé un par de días tratando de encontrar el botón y, cuando lo hice, fue como un alivio y una pequeña victoria. Al final, fue una experiencia un poco divertida en retrospectiva. Me gusta guardar los comentarios que realmente me gustan con la esperanza de algún día ser lo suficientemente rico como para regresar y darles oro a todos. Acabas de hacer la lista editar, no importa, pretendamos que el oro es mío. De nada, barra diagonal u barra diagonal chomené. A mí también me gusta guardar comentarios que me gustan. Un amigo mío solía hacerlo. Siempre decía que algún día iba a volver y darle a cada uno lo que merecían. Al final, nunca lo hizo, pero él siempre sonreía al recordar esos comentarios. Era su forma de mantener viva la esperanza. Es interesante cómo cosas simples pueden significar tanto para alguien. Me recuerda un chiste que leí una vez. Un anciano escucha a niños robar herramientas de su cobertizo y llamar a la policía. Lo siento, señor, todos los despachadores están ocupados en este momento. Cuelga, dispara un arma al aire y les devuelve la llamada.
Despachador, solo quería hacerle saber que yo mismo me ocupé del problema ya que no hay policía disponible. 2 minutos más tarde aparecen 4 patrullas. Me suena a una historia que podría contar un amigo. Una vez escuchó ruidos en su jardín y pensó en llamar a la policía. Al no poder, se frustró. Entonces, salió y disparó al aire solo para hacer ruido. Rápidamente, la policía llegó, probablemente pensando que había un problema serio. Al final, no solo asustó a los ladrones, sino que también tuvo que explicarles a los oficiales lo que realmente pasó. Mi perro nunca ha sido entrenado y es un excelente perro guardián cuando hace sonar la alarma, es un puggle, por lo que aúlla extremadamente fuerte como una maldita sirena de tornado, y se enoja excesivamente si alguien entra a la casa sin uno de nosotros. El problema es que mide como un pie de altura. Pero quiero decir, al menos ella nos alertaría. Es curioso cómo los perros son así. Mi amigo tiene un perro pequeño que se pone muy agresivo si alguien entra a su casa. No tiene entrenamiento, pero hace un ruido que parece un sirena. Lo gracioso es que, a pesar de su tamaño, se comporta como si fuera un gran perro guardián. Al final, al menos te avisa de que hay alguien cerca. Aunque no puede hacer mucho más que ladrar. Sí, lo vi el jueves por la noche. Fue bueno, aunque no como un loco, Dios mío. Básicamente, si viste el avance, sabrás toda la historia y la película solo expande ligeramente las escenas entre las tomas del avance. Recomiendo verlo. Estaba dividido entre No Escape o El Agente 47. Me encantó el juego Hitman, en el que se basa la película, aunque escuché que se suponía que No Escape era realmente bueno, así que elegí ese. Parece que la película te dejó una buena impresión, aunque no fue nada espectacular. A veces pasa que los trailers te cuentan demasiado de la historia. Elegir entre dos películas siempre es complicado. A mí me pasó algo parecido cuando decidí ver un thriller en lugar de una comedia. Al final, la elección siempre es un poco arriesgada, pero eso es parte de la diversión de ir al cine. Además, lamento que ambos hayan tenido que pasar por esto. Ese es el peor escenario de pesadilla para un escalador. Me alegra saber que se va a recuperar. Espero que tengas la oportunidad de intentar escalar allí nuevamente algún día. Kangaroo Point es un lugar especial y las vistas del río y la ciudad son preciosas desde lo alto de la pared. Tu amigo tuvo una experiencia difícil escalando. Pasar por una situación así puede ser aterrador. Pero me alegra saber que ya está en camino a recuperarse. Escalar en Kangaroo Point es genial y las vistas son impresionantes. Espero que puedan regresar juntos y disfrutar de esas buenas vistas otra vez. A veces las cosas no salen como queremos, pero eso es parte del viaje. Finalmente llamé a mi esposa para hacerle saber que estaba bien. Más tarde describió que se había sentido adormecida hasta que supo de mí y se sintió muy aliviada cuando la llamé. Ese poco. Jesús Cristo. No puedo imaginar por lo que estaba pasando. Mi papá estaba en Cuba hace unos años cuando vi algo en las noticias sobre el asesinato de algunos misioneros estadounidenses en Cuba. Estaba absolutamente aterrorizada de que mi papá estuviera entre ellos. Resulta que, aunque el tiroteo había sido en la iglesia en la que iba a filmar, un trabajo muy peligroso en 2005, él y su grupo habían sido detenidos en el aeropuerto por su visa y sus cámaras no coincidían o algo. No supimos nada de él durante casi 24 horas después de la noticia inicial del tiroteo y estábamos convencidos de que se había ido. No puedo imaginar el miedo que sentiste al no tener noticias de tu papá. Lo que pasó con los misioneros fue aterrador. Es un alivio saber que estaba en otra situación y que no le pasó nada. Para su esposa, no saber debió ser difícil. A veces, la vida nos pone en situaciones inesperadas y todo lo que podemos hacer es esperar. Tuve mono en febrero y fui a la sala de emergencias y les dije que pensaba que tenía mono y me dijeron no, no lo creemos. Fui a mi médico habitual el lunes y me diagnosticaron mononucleosis. La sala de emergencias intentó cobrarle a mi mamá $150 y ella les dijo que no y simplemente cancelaron el cargo. A veces el sistema no entiende lo que está pasando. Fui a urgencias con síntomas claros y solo decidieron ignorarlo. Una semana después, mi médico me lo confirmó. Mi mamá tuvo que pelear para que no le cobraran. Al final, nos ahorramos unos billetes. Es curioso cómo puede ser de complicado a veces lo más simple de resolver. Sufrí una lesión cerebral y me dijeron que las estadísticas con hematomas subdurales /diagonal sangrado cerebral son, 1/3 muere en el impacto, Sonny Bono, y 1/3 muere dentro de las 24 horas. Natasha Richardson.
El tercio sobreviviente tiene un 90% de posibilidades de sufrir alguna enfermedad. Discapacidad de por vida. Lo que sí sé es que durante las primeras horas me mantuvieron despierto y respondiendo preguntas. Eso suena bastante duro. La experiencia de una lesión cerebral es algo que cambia la vida. La presión de estar consciente y responder a preguntas en ese momento debe haber sido intensa. Es interesante ver cómo la vida puede dar giros inesperados. La estadística de supervivencia y el impacto en la vida post-lesión son cosas que a veces no se consideran hasta que se enfrentan. Agradezco que compartas esto. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.